El mes de marzo es el mes del glaucoma, una enfermedad silenciosa que causa ceguera irreversible y que actualmente la padecen más de 60 millones de personas en el mundo. El glaucoma representa un riesgo para la población mexicana, pues 7 de cada 10 personas no saben que padecen esta patología, mientras que hay 1.5 millones de pacientes con esta enfermedad y alrededor de 270,000 tienen ceguera en ambos ojos. Y para esto quiero darle la bienvenida a la doctora Alejandra Hernández de Oteiza. Ella es especialista en glaucoma y secretaria de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. ¿Cómo estás, querida doctora? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tener. Un placer. Hablar de glaucoma, yo creo que la gente no sabe cómo se puede diagnosticar este incremento en la presión del ojo, que cuando vas a tu visita con el oftalmólogo, que es algo que se debería hacer con cierta frecuencia, ahí lo pueden detectar y detectar a tiempo, porque estamos hablando de ceguera irreversible. Exactamente. El problema es justo eso, que es una enfermedad silenciosa que no se manifiesta clínicamente hasta etapas ya muy avanzadas cuando ya no hay nada que hacer. La única forma de detectarlo a tiempo es mediante revisiones periódicas. Se recomienda una revisión anual a partir de los 40 años para revisar pues todas las estructuras del ojo, no solo la presión intraocular, y ver si ese paciente tiene un riesgo aumentado de glaucoma y hay que iniciar estudios, tratamiento o cualquier otra cosa. ¿Por qué incrementa esta presión del ojo, doctora? Porque hay un desbalance entre la cantidad de humor acuoso, que es el líquido que rellena el ojo, la cantidad que se produce y la cantidad que se drena. La cantidad que se produce suele ser, fluctúa durante el día, pero suele ser constante, y la cantidad que se drena no. Entonces, si hay un impedimento al drenaje de humor acuoso, pues hay mayor producción que drenaje y entonces aumenta la presión en el ojo. ¿Qué pacientes son que tienen mayor riesgo de padecer glaucoma, este incremento de la presión intraocular? Hay ciertos factores de riesgo. En general, cualquier persona mayor de 40 años ya tiene un riesgo elevado, digamos. Siempre familiares con glaucoma es un factor de riesgo importantísimo. Pacientes con miopías moderadas a severas también tienen un riesgo, eso para el glaucoma de ángulo abierto, porque hay distintos tipos de glaucoma, y pacientes al contrario, mujeres mayores de 60 años, hipermétropes, que son las personas que tienen ojos más chiquitos, esos tienen un riesgo para el glaucoma de ángulo cerrado. A ver, cuéntame eso del glaucoma de ángulo abierto y cerrado, ¿cuál es la diferencia? Porque también debemos de decirle a nuestra audiencia cuáles son los síntomas cuando ya está presente la enfermedad y que podrían por lo menos detener pues que siga progresando. Exacto. El ángulo es la coladera del ojo, es el sistema de drenaje. Entonces nosotros los oftalmólogos tenemos formas de revisar este ángulo y ver si está abierto o cerrado. Cuando está abierto, en realidad es la forma en la que está tapado ese drenaje es como más allá de la coladera, es como si ya estuviera tapada la coladera, no por hojas que podamos ver, sino más adentro del drenaje. Y en el ángulo cerrado, el iris, que es la parte de color del ojo, tal cual mecánicamente bloquea el ángulo y no deja que salga el líquido. Puede ser de manera crónica y entonces las manifestaciones son iguales, o sea, es una enfermedad sintomática, pero en el ángulo cerrado también existe una cosa que se llama ataque agudo de glaucoma, que es cuando de pronto se bloquea y de pronto sube la presión a 70 y ahí sí es muy sintomático, pero es son los menos casos. Sí, la sintomatología de ese ataque agudo es dolor, ¿qué es? ¿Qué se siente? Es dolor muy intenso, disminución de visión, o sea, deja de ver el paciente, empieza a ver muy, muy borroso y se puede acompañar de náusea y vómito, porque es un dolor tan intenso que lo así rompe. desencadena. Pacientes con, por ejemplo, diabetes, que tenemos una alta prevalencia en nuestro país, hipertensión, problemas, lo que es síndrome metabólico, ¿tienen mayor factor de riesgo? La diabetes en particular nos da un riesgo incrementado a un tipo específico de glaucoma, que es el glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular es aquel que acompaña una retinopatía diabética, que ya es el daño en el ojo por la diabetes, cuando ya está muy avanzado, ¿no? Muy descontrolado. Y ahí sí, ese sí también es muy sintomático en etapas ya avanzadas,
porque se bloquea por completo otra vez el drenaje del ojo y sube muchísimo la presión. Aquí lo importante es en etapas asintomáticas detectar que el paciente es diabético, si tiene retinopatía diabética y en caso de que la tenga, ver en qué etapa está para ver si amerita tratamiento con láser, inyecciones o cualquier otra cosa. Si nosotros logramos detectar que ya existe isquemia, ¿no? Que es la falta de circulación. Falta de circulación en la retina. Eso es lo que eventualmente nos puede desencadenar este tipo particular de glaucoma. Hay que tratar esa isquemia para evitar el glaucoma. Comentas, doctora Alejandra Hernández de Oteiza, que es a partir de los 40 años, en género, hombres, mujeres, ¿quiénes lo padecen más? En general es para ambos sexos. El glaucoma de ángulo cerrado, que es el que comentábamos, que pues sí hay un contacto entre el iris y la córnea y está bloqueado, ese es un poquito más inclinado hacia mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tendremos a tener el ojo un poquito más chico que los hombres, 1 milímetro, y eso ya es suficiente para incrementar este riesgo. Entonces, una vez por año sería muy conveniente que todos acudiéramos a partir de los 40 a hacer una revisión. Te checan, es muy sencillo. Lo que yo recuerdo es que te ponen una gotita para como adormecerte, ¿no? Que pierdas un poquito de sensibilidad en el ojo para acercarte a un aparatito y ahí medir la presión. Es la presión del ojo, no tiene que ver esto con la presión arterial. Exactamente, es la presión del ojo, pero aparte de revisar la presión del ojo, hay otras cosas que tenemos que revisar, como tal cual como se ve el nervio dentro del ojo, porque sobre todo en nuestra población hemos visto que hay muchas veces que no se eleva la presión, entonces tomar la presión no es suficiente para detectar o no se eleva durante todo el día, puede que se esté elevando en la noche, y fuiste a consulta a las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, no es solo tomar la presión y por eso hay ciertos, ¿no? Estos check-ups y así que te dicen, pues la presión estaba bien, pues sí, hay riesgo de glaucoma por la forma en la que se ve el nervio, por ciertas estructuras que nosotros podemos ver que decimos, mira, ahí tiene eso y eso yo sé que me aumenta el riesgo de padecer glaucoma. Ok, aquí es muy importante eso de que no es todo el día, no es que la presión intraocular esté incrementada todo el día, sino hay momentos, por eso se debe hacer una revisión con el oftalmólogo para ver otras estructuras y también ver si ya hay algo de expresión del daño al nervio y las demás estructuras del ojo para poder detener esto que es el glaucoma. Estamos conmemorando el mes del glaucoma con información. Querida doctora, amigos, vamos a una pausa y regresamos. Estoy platicando con la doctora Alejandra Hernández de Oteiza. Ella es especialista en glaucoma y secretaria de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Algo importante, querida Alejandra, es cómo hay gente que desgraciadamente México estamos muy acostumbrados a ir cuando ya tenemos un daño, no tenemos una cultura de la medicina preventiva y digo desgraciadamente porque podríamos diagnosticar oportunamente muchas patologías, en este caso el glaucoma. A las personas que no le dan importancia a eso y que ya ven pues progresión de la enfermedad, ¿cuál sería la sintomatología la más incipiente, de la sencilla a la más grave, que es ya la ceguera irreversible? Pues ya, pero el problema es ese, ¿no? Que los síntomas aparecen en etapas muy avanzadas. Sí. Y sería, pues, por ejemplo, gente que va caminando por la calle y choca con los postes de luz, ¿no? O gente que choca con su cajuela a la hora de bajarla o así, porque realmente ya tiene perdido el campo visual. Pero para cuando pasa eso, ya realmente es que está muy avanzada la enfermedad. Cuando ya pasa eso, no se puede detener, pero ya no hay regresión de este daño donde se pierde el campo visual. En ningún momento hay regresión. Es una enfermedad crónica y progresiva y el chiste es detectarla antes de que exista un daño funcional, claro. O sea, antes de que ya exista la manifestación y alentarla, ¿no? Hacer que progrese lo más despacio posible. Sí. Pero en ningún momento podemos frenarla
por completo. Entonces, nuestro objetivo es detectarla y en el punto en el que la detectemos, ya sea con un daño leve, moderado o severo, intentar poner el freno de mano, ¿no? Frenar el daño para que los años que le queden a ese paciente de vida le queden con vista útil. Sí, es para que la gente nos comprenda. Por ejemplo, si están caminando, son los que se golpean con las puertas, con el marco de la puerta, porque no ven, como está disminuido el campo visual, no lo ven en la calle, con los postes, con gente que va pasando, porque no te haces a un lado, porque no la ves. Así simple. Exacto, como a los caballos que les ponen aquí a los lados. Sus cosas estas que no sé cómo se llaman, pero las cosas que ponen a los caballos para que no se distraigan más que con el frente, que estén enfocando. Pero eso sucede, entonces no ves este campo. ¿Cuánto tenemos de campo visual normalmente, toda esta apertura, este ángulo? Hacia los lados 100 grados, o sea, hacia la parte que nosotros llamamos temporal, que es hacia afuera, 100 grados. Hacia la nariz, o sea, si tú te taparas un ojo, pues obviamente la nariz te frena un poquito el campo visual, ¿no? Pero en general, pues sí tenemos que poder ver aquí. Nuestras manos, si ponemos nuestras manos abiertas al lado de nuestra cara, podríamos verlas, ¿no? Tenemos que poder ver de reojo. De reojito, así. Y de reojo yo sé que aquí están mis dedos. Sí, y aquí yo, o sea, ahorita estoy con las manos extendidas cerca de mis orejas, un poquito más abierto, y muevo mis dedos y los veo moverse. Puede hacer esa prueba. Si ve que su campo está disminuido, hay que acudir con un oftalmólogo. Que aquí en este caso, doctora, ¿hay especialistas en glaucoma como tú o cualquier oftalmólogo sería la persona indicada como para decir, aquí hay un problema de presión intraocular? Cualquier oftalmólogo está capacitado para detectar daños en el nervio óptico, para detectar la presión intraocular y para saber si ese paciente amerita pedir estudios y ya hacer un diagnóstico. Cualquier oftalmólogo puede incluso dar tratamiento y los especialistas en glaucoma pues ya nos reservan los casos más complicados, más avanzados, en los cuales ya hay que hacer alguna cirugía o algún procedimiento para controlar la enfermedad. O sea, la cirugía sería como para liberar este desagüe y bajar la presión intraocular. Sí, todos los tratamientos de glaucoma están enfocados a disminuir la presión intraocular y eso se puede hacer con gotas, ya sea gotas que disminuyan la producción de líquido o gotas que aumenten el drenaje, con láser que también nos pueden disminuir la producción o aumentar el drenaje, y las cirugías por lo general es para aumentar el drenaje. Ok, aquí importante, no se confundan con la producción de líquido, no estamos hablando de las lágrimas, esa es otra cosa, estamos hablando del líquido de adentro del ojo. ¿Ok? El humor, ¿no? El humor acuoso, como se... Es el líquido que rellena el ojo. El ojo es como un globito y tiene que estar todo el tiempo lleno, ¿no? Y está lleno de un líquido. Querida doctora, muchísimas gracias. Te agradezco enormemente, doctora Alejandra Hernández de Oteiza, especialista en glaucoma y secretaria de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Rapidísimo, doctora, ¿dónde encontramos la página de la sociedad para cualquier duda en toda la República? Ahí es en cualquier buscador, Sociedad Mexicana de Oftalmología o SMO. Ok. Ahí encuentran la información para el especialista cerca de su lugar de residencia. Doctora, muchas gracias. Gracias. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable,